Muy buenas tardes a todos los que me escuchan. En esta tarde vamos a hablar de 3 tipos de inteligencias y bajo la palabra de Dios. La Biblia presenta una diferencia clara entre sabiduría, conocimiento y astucia. El conocimiento llena la cabeza, la sabiduría transforma el corazón y la astucia, si no está sometida a Dios, se vuelve peligrosa. Hermanos, hoy Dios nos habla de sabiduría verdadera. No es solo saber mucho, sino vivir rectamente. Santiago 3:17 y Proverbios 4:7 nos muestra el camino. Pide sabiduría de lo alto, que es pura, pacífica y llena de frutos. Queridos hermanos, en un mundo lleno de información falsa y trampas, Dios nos llama a buscar sabiduría que viene de Él, no del hombre. Santiago 3:17 describe su carácter puro y pacífico. Proverbios 4:7 manda sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría ante todo. Usaremos el ejemplo bíblico para ver conocimiento, sabiduría y astucia en acción y cómo aplicarlas. ¿Qué es la sabiduría según Santiago 3:17? Santiago dice que la sabiduría verdadera es de lo alto, es decir, viene de Dios, no del ego humano. Se reconoce porque es pura, limpia, de doble intención, sin malicia, pacífica, no alimenta pleitos, busca reconciliar, amable y benigna. Trata bien incluso al que no lo merece. Llena de misericordia y buenos frutos. No se queda en ideas, se ve en obras de amor. Sin incertidumbre ni hipocresía. Es firme, sincera, no juega a dos maneras. Espiritualmente, esto significa que la verdadera sabiduría es el carácter de Cristo, formándose en nosotros por el Espíritu Santo, no solo una manera de pensar más inteligente. Proverbios 4:7 dice, la prioridad de la sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Dios está diciendo que la sabiduría vale más que el dinero, el éxito o cualquier posesión. Espiritualmente, esto enseña lo primero en la vida no es tener más, sino entender cómo vivir para Dios. La sabiduría se adquiere, no cae sola, se busca en oración, en la palabra, en la obediencia diaria. La verdadera inteligencia es aprender a ver la vida como Dios la ve, no solo tener muchos datos. Un corazón sabio es aquel que está dispuesto a pagar el precio de renunciar a cosas temporales para ganar lo eterno. Diferencia espiritual entre conocimiento, sabiduría y astucia. Conocimiento es información. Y le puedo poner un ejemplo, información. Todas las personas que estudian adquieren conocimiento, información de lo que estudian, ¿verdad? De las carreras. Si usted lee un libro, usted está adquiriendo información. Amén. Si usted va a la escuela, a usted le están dando información. Si usted va a pedir cualquier cosa que vayamos a querer investigar, como los científicos, ellos están adquiriendo información. Amén. Entonces dice, doctrinas, versículos, datos bíblicos que uno aprende. En la iglesia nos dan también doctrinas, nos aprendemos versículos. Cuando leemos la Biblia estamos también leyendo, ¿verdad? Nos está el Señor dando también conocimiento. Amén. Es bueno, pero por sí solo puede volver orgulloso si no se transforma en obediencia. Amén. Hay muchas personas que estudian, pero solo tienen conocimiento. ¿Ok? El conocimiento que ellos adquieren por medio de lo que leen, ellos llegan a tener tanto conocimiento y tanta información que llegan a perder el temor de Dios y llegan a perder la sabiduría. O sea, la sabiduría no se adquiere por conocimiento, se pide
y se va adquiriendo por medio del Espíritu Santo. Son cosas diferentes, ¿ok? Entonces, si no tienes conocimiento y no tienes sabiduría, las dos cosas no se pueden aplicar. ¿Por qué razón? Porque muchas personas no lo pueden entender. Cómo llegar a tener las dos cosas y utilizarlos para el conocimiento de Dios. Entonces dice, sabiduría es aplicar ese conocimiento para agradar a Dios en la vida real. En la Biblia, la sabiduría comienza con el temor de Jehová, una reverencia que lleva a obediencia. La astucia es habilidad para lograr cosas, para moverse, convencer, negociar. Puede ser usada para el bien o para el mal. Es allí donde tiene que saber el ser humano cómo utilizar estas tres cosas. Porque el Señor no nos prohíbe hacer estas tres cosas, pero si lo va a mal utilizar, por lo menos si usted tiene sabiduría, que es lo primero que el Señor pide, que es el temor a Jehová, entonces el temor al Señor le va a evitar mal utilizar estas otras dos cosas. ¿Por qué existen tantos ateos? Porque ellos creen mucho en su conocimiento. Amén. Entonces dice, cuando está guiada por el Espíritu, se vuelve prudencia y discernimiento. Cuando está guiada por la carne, se vuelve manipulación, engaño y sabiduría terrenal o diabólica. ¿Ok? Por eso es que hay que tener mucho cuidado cómo el ser humano utiliza estas tres cosas. Por eso es que les digo yo, todo, dice el mal del ser humano viene del corazón del ser humano. De allí emana toda la maldad. Por eso el Señor dice que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, porque de allí emana todo. Espiritualmente, dice, la diferencia es esta. El sabio se postra delante de Dios, el que solo tiene conocimiento se enaltece. ¿Ok? Y el astuto sin Dios se aprovecha de los demás. Dos tipos de sabiduría, terrenal y de lo alto. Santiago contrasta la sabiduría terrenal con la que viene de arriba, porque sabiduría terrenal nace de la envidia, la competencia y el orgullo. Esa es la inteligencia, hermano. Esa es la sabiduría de la inteligencia que adquirimos por medio de estudios, conocimientos, de leer tantas cosas. Entonces allí viene las personas que no saben discernir entre la sabiduría terrenal y la sabiduría que viene de Dios. Por eso es que muchas personas se creen mucho, porque no hay humildad, ¿ok? No hay temor de Dios. Y ellos comienzan a utilizar esa sabiduría para crear tantas cosas, pero para ellos comenzar, como dicen, a cambiar, ¿verdad? Las cosas. Ahí empieza lo que es ¿cómo se dice? Las personas que son millonarias, ya ves, adquieren sabiduría terrenal y la ocupan para multiplicar sus bienes, ¿verdad? Pero si ellos tuvieran la sabiduría de Dios, no utilizaran esa sabiduría para creer y aprovecharse del pobre. Amén. La sabiduría terrenal nace de la envidia. Compiten entre ellos y son orgullosos. Produce contienda, división y toda obra perversa. ¿Ok? La sabiduría de lo alto es diferente. Nace del temor de Dios y de un corazón limpio. Produce paz, misericordia y fruto de justicia. ¿Se dan cuenta? Son dos cosas muy diferentes. Espiritualmente esto te lleva a examinar la vida del ser humano. ¿Ok? Porque dice, muchas veces esta sabiduría humana, terrenal, genera pleitos, ¿ok? Guerras, ¿ok? No sana, sino que hiere al ser humano. Toman ventaja de otro ser humano, ¿ok? Ahí es donde hay, dice, sí, estafas, ¿ok? Donde se aprovechan de otros. Allí se ve qué tipo de sabiduría domina el corazón del ser humano. Cuando hay estas cosas donde no hay discernimiento de Dios, donde no hay temor de Dios, no va a manar
la misericordia, el amor de Dios, no va a haber esas cosas. Va a haber lo terrenal. Esa sabiduría va a moverse por lo terrenal, sino que va a moverse para hacer solo las cosas para él mismo, por mal, para, como dicen, utilizarla para, dice, hacer cosas malas. Ahora, si no tienen, dice, sabiduría, pide sabiduría, no solo respuesta. Dios promete dar sabiduría abundantemente a quien la pide. Para tener la sabiduría tenemos que orar, ¿ok? Como oró Salomón. Y pedirle al Señor poder entender y vivir conforme su voluntad, conforme la manera de agradar a Dios, ¿ok? Valora la sabiduría más que cualquier posesión, ¿ok? Organiza tu vida para tener tiempo diario en la palabra, aunque eso signifique renunciar a otras cosas. Somete tu astucia al Espíritu Santo. Entrega a Dios tu capacidad de hablar, negociar, convencer, para que Él la use en santidad. ¿Se dan cuenta? Hay muchas personas, y esto es peligroso porque esa astucia la puede torcer el enemigo. El enemigo la puede utilizar para hacer maldades. ¿Ok? Y es allí donde dice de que donde es la astucia, la sabiduría, el conocimiento, son tres cosas que se pueden utilizar, pero sí tenemos temor de Dios, ¿ok? Porque tenemos la capacidad de encomendar esas tres cosas al Señor y que el Señor nos dirija cómo saberlas utilizar para bendición, no para afectar a otros, ¿verdad? A terceros, no para usarlo para maldad, porque puede ser utilizado, imagínense, si la astucia la sabemos utilizar bajo el poder del Espíritu Santo, Dios puede usar esa capacidad para la prosperación de un negocio, ¿ok? Para, como dicen, cerrar buenos, como dicen, tratos de negocio. Para, dice, la usa para el bienestar de nosotros mismos, para bendición de nosotros mismos, ¿ok? Y para bendecir a otros, amén, porque acuérdense que Dios, cuando vivimos bajo el temor de Dios, hay misericordia, hay amor al prójimo, hay temor de Dios de hacer lo malo. Y Él la va a usar en nosotros en santidad. Dice, deja que el fruto hable, dice. No te midas por cuanto sabes, sino por cuanto amas, perdonas, sirves y haces la paz. Amén. En resumen, conocimiento es saber lo que Dios dice. Sabiduría es obedecerlo. Y astucia redimida es usar toda tu capacidad para su gloria y no para tu propio beneficio. Sabiduría de lo alto. Salomón pidió sabiduría de lo alto. Eso es uno de los ejemplos que tenemos en Primera de Reyes 3. Tenía la opción de pedir riquezas, de poder o victoria sobre sus enemigos, pero pidió corazón entendido para gobernar al pueblo de Dios. Dios le dio un corazón sabio y prudente, y la famosa prueba de las dos mujeres y el niño mostró una sabiduría. ¿Se acuerdan de las mujeres que llegaron a pelear un niño porque una se lo había robado a la otra cuando dormía y el hijo de la otra se había muerto? Entonces llegaron donde Salomón, y Salomón, ¿qué hubiera hecho si no hubiera tenido sabiduría? ¿A quién le hubiera entregado? Se deja engañar fácilmente, ¿verdad? Pero ahí trabajó la sabiduría de Dios, ¿se dan cuenta? Entonces la usó para poder gobernar al pueblo de Israel y hizo lo correcto conforme a la voluntad de Dios. Porque ¿qué fue lo que hizo? Mover sentimientos a la verdadera madre. Solo ahí se podía dar cuenta él quién era la verdadera madre. Amén. Entonces, ¿qué le dijo? Le dijo, pues voy a cortar al niño en dos pedazos. Dígame, ¿qué madre va a soportar eso? Nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo la madre verdadera? Que se lo entregaran a la que había mentido. Y después se puso a llorar. La palabra lo dice. Entonces, ¿qué dijo Salomón? Que por mentirosa a la otra la arrestaron y le entregaron el niño a su madre. Entonces, ahí estamos viendo la sabiduría de Dios. Amén. Daniel
En Babilonia tenemos otro ejemplo. En Daniel 1:2, Daniel y sus amigos reciben conocimiento e inteligencia en toda ciencia, pero permanecen fieles a Dios, no se contaminan con la comida del rey. ¿Se dan cuenta? No sé cuántos han leído la historia, ¿verdad? De Babilonia, ¿verdad? Cuando ellos fueron llevados a Babilonia, ¿verdad? Presos por el rey de Babilonia, y ahí llevaban no solamente a los amigos de Daniel con Daniel, llevaban a otros. Pero la diferencia fue que Daniel no se quiso contaminar. Le ofrecieron las mejores comidas, comer como el rey. Y él dijo que no se iba a contaminar y que él iba a comer solo legumbres. Y el eunuco que le dijo, dudaba. Y le dijo que si ellos se miraban demacrados y débiles delante del rey, a quien iban a matar era el eunuco. Pero Daniel le dijo que ellos no iban a contaminarse con el mundo, o sea, con lo de Babilonia, con lo que les estaban ofreciendo, mientras los otros decidieron comer de todo. Pero cuando se presentaron al rey, ¿qué sucedió? Dice que los otros se miraban demacrados y débiles, mientras Daniel y sus amigos se miraban fuertes. ¿Se dan cuenta? Esa es la sabiduría que emana de Dios. Saber elegir con sabiduría, saber elegir con discernimiento y obedecer a Dios. Tenemos a José en Egipto. José, ¿qué pasó? José interpreta sueños de Faraón por revelación de Dios, no por habilidad humana. Usa esa sabiduría para administrar los años de abundancia y escasez, salvando naciones enteras de hambre. Su sabiduría se ve en la administración, no solo en las palabras. Me imagino que todos conocen esa historia, pero él no hubiera podido, como dicen, discernir ese sueño, interpretarlo, si Dios no le hubiera dado ese discernimiento y esa sabiduría. Nada de la sabiduría de Dios, de lo alto, lo podemos tener por las fuerzas nuestras. ¿Ok? Esa sabiduría solo del Espíritu Santo la da. No la podemos obtener por fuerzas humanas, por conocimiento de leer libros. No, Señor, eso no se puede obtener. Eso lo obtenemos por medio del Espíritu Santo. Amén. Mucho conocimiento, poca sabiduría. Okay. Los escribas y fariseos conocían la ley, los mandamientos y las tradiciones mejor que nadie. Pero Jesús los llama ciegos, guías de ciegos, porque usaban el conocimiento para cargar a la gente, no para acercarla a Dios. Sabían la Biblia, pero no conocían al Dios de la Biblia. ¿Se dan cuenta? Eran hipócritas. El Señor los llamaba hipócritas, sepulcros blanqueados, porque el Señor sabía que ellos se sabían la Biblia, pero no tenían sabiduría para poder entender las palabras que estaban en la palabra de Dios. Y esa sabiduría solamente la adquirimos cuando venimos a Cristo y aceptamos a Cristo y somos, como dicen, llenos del Espíritu Santo. Por eso es que dice que la sabiduría viene de lo alto. No viene por conocimientos humanos, no viene por una inteligencia humana. No se le puede dar a una persona y el Señor no se la da a los hijos simples. Amén. Tenemos que buscar como dicen, el reino de Dios. Tenemos que doblarnos, tenemos que, como dicen, darle todo al Señor. ¿Ok? Tenemos que limpiar nuestro corazón y buscar al Señor en oración, en ayuno, en búsqueda, leer la palabra. El conocimiento de Dios no se adquiere nomás porque sea usted nomás llegue a Cristo. No, usted tiene que alimentar y buscar esa sabiduría y pedírsela a Dios, como hicieron muchos siervos en el tiempo de antes. Y les he dado muchos ejemplos. Por eso es que dice, el pueblo sin conocimiento, Oseas 4:6, tenemos otro ejemplo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No es que no oyeran nada, sino que desecharon el conocimiento de la ley de Dios. Sabemos que también Israel eran, como dicen, era un pueblo rebelde, pero al mismo tiempo ellos eran rebeldes porque querían, porque realmente tenían conocimiento. Había
palabra de Dios. Dios hablaba por medio de sus profetas. Pero ¿qué pasaba? Ellos no pedían el conocimiento de Dios. Solo ellos estaban, como dicen, esperando que Dios les hablara por medio de los vasos de los profetas. Pero ellos podían obtener este conocimiento, porque también para ellos era este conocimiento y esta sabiduría. Pero ellos decidieron nomás ignorarla. Entonces, por eso es que ellos, dice, por falta de conocimiento, es que fueron destruidos. Del conocimiento que podemos nosotros tener por medio de Dios. ¿Ok? Entonces, espiritualmente dice, muestra que ignorar lo que Dios ha dicho trae destrucción, aunque la gente tenga mucha información humana. Si un país, hermano, no se dirige por Dios, como dice el Señor, por eso dice la palabra ahí, Él pone reyes, quita reyes, gobernadores, Él pone y quita gobernadores. Cuando el Señor tiene un propósito para votar un país, Él deja que la persona siga. No podemos hacer nada porque ya eso es un plan de Dios y el Señor lo va a quitar cuando Él ya lo vea necesario. Pero si una persona es dirigida por Dios y ese gobernador tiene temor de Dios y pide sabiduría como lo hizo Salomón, el país va a ser bendecido. El país va a tener, dice así, todo lo que necesita. Porque ha puesto, dice, a Dios de primero. Y el que gobierna es Dios en su vida, con la sabiduría que Dios le está dando a él para hacer las cosas que necesita el país. Pero si los gobernadores no tienen sabiduría de Dios y su conocimiento es humano, obviamente van a fallar, porque lo están utilizando para solamente el prosperar de ellos mismos, no para que el país prospere y la gente que vive dentro del país, no, sino para que ellos mismos sean prosperados en sus bienes. ¿Ok? Entonces, por eso es que el Señor demanda que todos no ignoremos, dice, lo que Dios ha dicho. ¿Ok? Porque ese conocimiento humano trastorna el alma. Si no se acuerdan de Nabucodonosor, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Lo hizo animal por años, porque él se creyó más que Dios. En vez de darle la gloria a Dios, ¿qué hizo? Él dijo que él había logrado todo lo que estaba allí en Babilonia. Él lo había hecho. Él jamás le dio la gloria a Dios. Y sin embargo, el Señor le mostró en sueño lo que iba a suceder porque Él lo iba a hacer. O sea que Dios nos puede dar sueños y esa sabiduría la da Dios. Podemos tener sueños y esos sueños son cosas que pueden suceder más adelante. Y nosotros no lo entendemos, pero después viene el Señor y lo confirma por medio de lo mismo que nosotros. El Espíritu Santo es el único que puede dar esa sabiduría. Lo mismo hizo con Nabucodonosor. Nabucodonosor tenía tanta inteligencia. El país de él fue próspero, ¿ok? Porque Dios había permitido todo eso. Entonces, cuando él se subliminó arriba y dijo que su reino había sido bendecido por él, el Señor dice que por no haberle dado la gloria a Dios, lo trastornó mentalmente y lo hizo como animal y anduvo, dice, en el bosque, dice, como animal comiendo de las hierbas. Tuvo, dice, uñas como animales y dice que ahí en su reino lo mantenían encadenado, como bestia, dice. Eso pasa con las personas que se creen mucho y llegan a tener tanto conocimiento que el conocimiento los trastorna mentalmente porque no le están dando la gloria a Dios y no la están utilizando para la gloria de Dios, sino que la están utilizando para hacer maldades, para ellos prosperar, para ellos, como dicen, a seguir utilizándolo, dice así, para cosas que no agradan a Dios. ¿Cuánta gente no vemos que ahora hasta el alma le venden al diablo? Porque ellos creen que por ellos hacer estos tipos de cosas, ellos van a obtener todas esas riquezas. Nosotros podemos, sabían ustedes, tener bendiciones, riquezas, pero Dios nos da todos estos conocimientos
¿Por qué creen que la tecnología ha avanzado? Porque Dios le ha dado inteligencia al hombre. Y en la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos la tecnología iba a avanzar. ¿Ok? Pero porque Dios la ha permitido. Pero muchos de los hombres la han mal usado. Porque si usted ve, no la usan para las cosas de Dios. La mayoría de ellos la usan solo para cosas malas. ¿Ok? Entonces es allí donde el Señor dice que debemos de pedir primero la sabiduría de lo alto para poder dominar las otras dos. Porque si no tenemos sabiduría, no podemos entonces tener lo que es poder dominar la astucia y la inteligencia, que es la información que Dios nos da. Por medio de estudios, la ciencia, tantas cosas que podemos adquirirlas, pero las podemos usar con el control de la sabiduría de lo alto. Amén. Dice, la astucia sin Dios es engaño y manipulación. ¿Ok? Acuérdense de la serpiente. Aquí viene otro ejemplo de la astucia del enemigo. La serpiente en el Edén, en Génesis 3. ¿Qué pasó? Usa palabras, preguntas y medias verdades para engañar a Eva. No es sabiduría, es astucia. Y la astucia se ocupa para confundir a las personas. ¿Entienden? ¿Cuántas personas no están usando la palabra de Dios ahorita para confundir a tantas? Hasta los hijos de Dios están siendo confundidos en este tiempo. Y esa astucia que pasó en el Edén fue diabólica. Ahora, promete, seréis como Dios, le dijo a Eva, sabiendo el bien y el mal. Pero el resultado no es vida, fue muerte espiritual y la vergüenza. ¿Ok? La engañó a la mujer porque le dijo, serán como Dios. Pero ella en su mente y su inteligencia humana querían ser como Dios. Se imaginaban, porque ellos miraban al Espíritu de Dios, Él les hablaba, dice en el Edén. Y entonces dice, ellos querían, dice, ser como Dios, pero yo en mi mente me imagino que ella pensó, voy a ser como Dios. Ya no, o sea, llega el hombre a decir, no voy a necesitar de Dios ya, porque esto que me está dando me va a ayudar a ser como Dios. No, esa fue mentira y falsedad del enemigo para hacer que la humanidad pecara. Amén. Y eso fue lo que usó con Eva. La confundió usando la astucia diabólica para engañarle y le prometió, tener sabiduría, dice, sabiendo, dice, el bien y el mal, dice, como Dios, ¿verdad? Eso fue lo que les prometió, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero el resultado no es vida, sino muerte y vergüenza. ¿Por qué? Porque ellos murieron espiritualmente. Porque acuérdense, cuando ellos fueron creados en el Edén, ellos no iban a ser creados para morir. Dios tenía un plan para esa pareja, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Entró la astucia del enemigo y los engañó. Y cayeron en muerte espiritual. Porque después el Señor los expulsó. ¿Y qué le dijo a la mujer? ¿Qué le dijo al hombre? Ya sabemos lo que le dijo a ambos. Y ahí empieza, como dicen, el principio del pecado de la humanidad. Amén. Porque el hombre no iba a morir. Pero desde que entró la astucia del enemigo y engañó a esta pareja, entró la muerte. Y la muerte no solo fue espiritual, sino que fue también física. ¿Ok? Tenemos a Jacob. Esa fue astucia también, hermanos. Jacob engañando a su hermano Isaac. Jacob engañando, a su hermano Esaú. Isaac era su padre. Génesis 25, 27. Dice, compra la primogenitura con un plato de lentejas. Y luego, con la ayuda de Rebeca, su madre, engaña a su padre para obtener la bendición. Es astuto, logra lo que quiere, pero cosecha años de conflicto, huidas y dolor familiar. Dios luego trata con él para convertir su astucia en dependencia. ¿Se dan cuenta? ¿Qué sucedió con esos dos hermanos? Su mamá hasta le ayudó, imagínense, con hacer ese plan.
un plan que Dios no tenía, no era lo correcto, porque sabíamos que el que tenía que adquirir esa bendición era el hijo mayor. Sin embargo, ahí vemos tantos sentimientos porque Jacob deseaba lo que su hermano iba a recibir y se lo contó a su madre, y su madre tenía el hijo preferido, que era Jacob. ¿Y qué sucedió? Participó en engañar a Isaac porque era un hombre viejo de edad y él ya no miraba bien, solo tocaba. Pero sabemos que Esaú era un hombre, dice sí, fuerte, y dice vellos en sus brazos. Entonces cuando lo tocaba, él sentía, ¿verdad?, las manos de su hijo. Sin embargo, Jacob no fue así. Jacob era un hombre sin, ¿verdad?, los vellos en sus manos, ¿verdad? Y era menos fuerte que Esaú, estatura, todo. Entonces, ¿qué es lo que mostró ahí? La participación de la madre. Planeó todo y le dijo, y lo peor del caso, que lo hizo con su hijo mayor. ¿Se pudo haber evitado esto? Sí, se pudo haber evitado, porque si hubiera tenido sabiduría de lo alto, ella hubiera hecho lo correcto, hubiera disciplinado a su hijo y le hubiera dicho, no lo vamos a hacer porque esto no está bien ante los ojos de Dios. Sin embargo, ella lo complació, ¿verdad? Y entonces, yendo ya sabemos la historia, Esaú fue, dice, a hacer lo mismo que hacía, dice, sí. Y regresó, cuando él ya regresó, ya Jacob ya había hecho el plan que su madre hizo con él. ¿Ok? ¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias por hacer esas cosas? Les trajo conflicto entre hermanos, ¿verdad? ¿Y qué hizo? ¿La astucia le sirvió de algo? No, no le sirvió de nada. Eso no es astucia de Dios. Eso es astucia mala que el enemigo pone en los seres humanos para hacer cosas solamente para la conveniencia del ser humano que la está planeando. No es bendición. ¿Ok? Entonces ahí vemos que la astucia, si no la saben usar correctamente con la sabiduría de Dios, es mala. Por eso primeramente Dios llama a tener, dice, sabiduría de lo alto para poder obtener y poder ocupar la inteligencia humana y la astucia igual manera, porque si nosotros no sabemos controlar esas dos cosas fácilmente, sin necesitar la sabiduría de lo alto, nos vamos a complicar la vida, ¿ok? Porque el enemigo es rápido para confundir a las personas. Amén. Ahora, reyes y gobernantes maquinando sin Dios. Muchos reyes de Israel y Judá se apoyaban en alianzas políticas inteligentes con otras naciones, pero sin consultar a Dios. ¿Se dan cuenta? Es lo que les vengo diciendo. El país, los gobernadores, si no gobiernan bajo la sabiduría de Dios, ellos hacen y ocupan la astucia para, hacer, sí, alianzas políticas con otras naciones, pero no consultan a Dios. Las hacen para sus propias conveniencias y beneficios, sin consultar a Dios. Por eso es que muchas de esas cosas traen guerras, traen problemas económicos, traen conflictos internos, porque la gente, el pueblo no está de acuerdo, o viceversa, ¿verdad? El país fracasa debido a su manera de hacer las cosas, porque no están poniendo a Dios de primero. Esa no es astucia de Dios. Esa astucia política terminó en ruina, dice así, invasiones y exilios, porque confiaron más en su estrategia que en la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa cuando la política de los gobernadores no se rigen por Dios, sino por su inteligencia humana, su astucia, ¿verdad? Que ellos utilizan, que ellos creen que eso es bueno, ¿verdad? Pero eso desagrada a Dios, porque eso lo ocupa el enemigo para crear guerras, conflictos, invasiones, porque no son dirigidas por Dios. Cuando Dios dirige una nación, no existen esas cosas.
¿ok? Hay temor en las personas y son personas que son gentiles, personas que son humildes, personas que ponen a Dios de primero, personas que van pensando en las personas pobres, porque esto no es solamente de ricos, sino que también es para las personas que son pobres, para el pueblo, dice. Entonces, esta astucia, si no la saben utilizar, los políticos terminan en ruina, o sea, arruinan todo, ¿ok? Terminan en guerras, en exilio, invasión, y estamos viendo todo eso, ¿verdad? Porque son estrategias humanas, ¿ok? La astucia redimida, prudencia y discernimiento santo. Jesús, aquí vamos a ver un ejemplo que es donde dice, entra la prudencia y el discernimiento de Dios. Ok, es una astucia, pero miren cómo iban a jugar según los fariseos con el Señor. Pero el Señor tenía la sabiduría de Dios. Él era Dios y él sabía que la astucia que ellos estaban usando era del diablo. Entonces querían tentar a Dios. Entonces dice que Jesús y la moneda del tributo en Mateo 22:15 al 22. Los fariseos tratan de atraparlo con una pregunta política. ¿Es lícito dar tributo al César?, le preguntaron. Jesús responde con una sabiduría superior. Dad al César, dice, lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, desbaratando la trampa y revelando un principio eterno. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué Dios les dijo eso? Porque ellos querían tentar a Dios, pero Dios en su sabiduría le dijo, oiga, paguen sus taxes, paguen todos los tributos que tengan que hacer, ¿verdad? Todo lo que sea para el César, háganlo, pero denle a Dios lo que le pertenece. Denle la gloria a Dios, denle sus ofrendas a Dios. ¿Ok? Hasta en eso Dios reconoció que debíamos nosotros de obedecer también las leyes que estaban en el mundo, porque Dios las hizo, respetarlas, ¿verdad? Entonces, ahí vemos la astucia del enemigo, cómo quiso usar a los fariseos para hacer, dice, que el Señor pecara, tentaran al Señor, y el Señor ya sabía, porque él hablaba con sabiduría de lo alto, para evitar que, y ahí vemos que cuando una persona se dirige por la sabiduría de Dios, evitan conflictos, pleitos, enojos, ¿ok? Evitan, dice, así como Salomón lo hizo, hacen lo justo, ¿ok? Pablo, tenemos en el Evangelio de Pablo y su defensa, Hechos 23:26. Delante del concilio, nota que hay fariseos y seduceos y menciona la resurrección para dividir sus ataques y proteger la predicación. Usa su ciudadanía romana, su educación y conocimiento de la ley, pero sometidos al propósito de Dios, no a su conveniencia. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes saben que Pablo era un hombre culto, estudioso, sabía lenguajes, había sido romano soldado? Era un hombre muy importante. Pero cuando él predicaba, él les decía, yo, Pablo, predico en italiano, dice, he predicado en griego, o sea, he sido judío, dice, me he comportado como, dice, como hablaba él y predicaba en italiano, como predicaba, dice, sí, a los griegos, como predicaba, dice, a los judíos. Él mismo, dice, usaba todo eso, dice, sí, su educación, dice, sí, su ciudadanía, todo eso, dice, sí, para su conocimiento y su conocimiento de la ley, dice, dice, someterlo al propósito de Dios, o sea, para que no lo excluyeran los que eran griegos, los que eran judíos, sino que vieran en él, ¿ok? Que siendo un hombre, dice, lleno de conocimiento, él se comportaba como ellos. No había una manera de decir, yo soy más que ustedes. Sin embargo, dice, ¿qué dijo? Él sabía la ley.
¿Por qué? Porque él también era judío. Venía y predicaba ante ellos, se comportaba como ellos, para que ellos pudieran entender la palabra de Dios. O sea, el conocimiento te ayuda para que puedas hablar con sabiduría a las personas que necesitan de Cristo. Y eso fue lo que hizo el Señor. Por eso fue que el Señor apartó a Pablo, porque Dios sabía que este hombre iba a llevar muchas almas a Cristo por su conocimiento humano, su sabiduría espiritual que Dios le iba a dar, ¿ok? Y su astucia, porque Pablo tenía todas esas cosas. Y dice más adelante, dice, sí, estos ejemplos son los que yo les pongo, dice, sí, que busqué para que ustedes pudieran entender, ¿verdad? Lo que son las tres cosas. Pero vemos aquí de estos tres ejemplos que todos estos hombres tenían estas tres cosas, pero era dirigida por la sabiduría de lo alto. Dice, para sabiduría, ya les dije que teníamos a Salomón, José y Daniel como modelos de hombres que pidieron y recibieron sabiduría de lo alto, y que su fruto fue justicia, salvación, testimonios a las naciones. ¿Y por qué testimonio a las naciones? Porque todavía los leemos, ¿no? Todavía son ejemplos para nosotros, ¿verdad? Ejemplos que realmente son utilizados para el conocimiento nuestro, sabiduría, ¿verdad? Entonces, ya nosotros tenemos esa sabiduría porque la buscamos. ¿Y cómo se obtiene? Por la oración y por la búsqueda y la lectura de la palabra. Entonces dice, para allá dice sí, para la sabiduría, dice, tenemos esos ejemplos. Para el conocimiento, tenemos, dice, contrasta al pueblo que rechaza el conocimiento de Dios, en Oseas 4:6, ¿ok? Con el sabio que oye y aumenta el saber, en Proverbios 1:5, para enseñar que el conocimiento debe llevar obediencia. Para la astucia, tenemos a la serpiente, tenemos al enemigo. Tenemos a seres humanos que no tienen temor de Dios y solo quieren hacer el mal y ocupan esa astucia para dañar, ¿ok? Y eso no es sabiduría de Dios. Y como advertencia, dice, una astucia sin temor de Dios que destruye relaciones. Y a Jesús y Pablo como ejemplo de una astucia santa, guiada por el Espíritu para hacer la voluntad del Padre. O sea, el mejor ejemplo que tenemos para aplicar las tres cosas es Pablo. ¿Ok? Pablo tenía las tres cosas, pero como tenía el Espíritu Santo, eran controladas por el Señor, eran controladas por Dios y las utilizaba para la obra de Dios. ¿Ok? Y eso es lo que muchas personas se confunden y ocupan la inteligencia, la información, y dicen que eso es sabiduría, eso es conocimiento, ¿ok? Conocimiento humano, estudio, ¿ok? Y lo que es la astucia es peligrosa. Si usted se guía por la astucia, solo muchas personas que no tienen a Dios es para hacer maldades. ¿Cuántas personas nos dicen, me engañó? Me dijo que firmé el contrato y dicen que esto me iba a dar y al final no me dio esto, pero lo engañó y lo hizo firmar un contrato. O sea, hay muchas cosas por las cuales el mundo se está moviendo y más que se mueven es por el engaño del enemigo. Que el enemigo ocupa la astucia y la confunde como sabiduría al ser humano cuando no tiene discernimiento y cuando no son guiados por el Espíritu Santo. Por esa razón es que el Señor dice, primero adquiere sabiduría, sobre todo, dice. Pero está hablando de la sabiduría de Dios. No está hablando de la inteligencia ni de la astucia. ¿Ok? Hay que, como dicen, no confundir las cosas. ¿Ok? Porque ya les vuelvo a decir, la inteligencia es información. Lo que leemos, lo que vemos, ¿ok? Lo que estudiamos, ¿ok? Usted puede tal vez no tener estudio, pero usted tiene la inteligencia de poder hacer, la capacidad que usted desarrolló para hacer cosas que no estudió,
Esa es inteligencia, información. Ahora, ¿cuánta gente no está obteniendo información de YouTube para poder arreglar sus carros, para poder, dice así, hacer una receta de comida? ¿Se dan cuenta? Eso es algo que lo adquirimos porque somos humanos y porque lo podemos ver, ¿ok? Pero esa es inteligencia, información que adquirimos, ¿ok? La astucia es otra cosa. Ese es algo que el enemigo usa para engañar. Esos son engaños que se pueden mal utilizar para engañar a otra persona. Y eso es lo que estamos viendo ahorita en estos tiempos. Por eso el Señor dice que debemos de tener cuidado con lo que leemos, con lo que vemos, ¿ok? Con lo que usted está metiendo en su vida, porque hay cosas que no vienen de Dios. Y esas cosas las ocupa el enemigo para su propia astucia, para engañar al cuerpo de Cristo. ¿Ok? Y muchas personas, por no leer la palabra de Dios, los engañan. Por eso el Señor dice, y son como dice así, las olas del mar, donde los mueven, allí van perdidos, sin brújula, porque no leen la palabra, porque no quieren escuchar o pedirle al Señor su dirección y pedirle al Señor, dame sabiduría de lo alto. Es lo que no quieren hacer. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuidado, qué es lo que el ser humano o los hijos de Dios hoy estamos recibiendo. ¿Qué información estamos recibiendo, verdad? Porque en este momento ya hay información falsa. Y si nosotros no sabemos tener la sabiduría de lo alto, vamos a ser muy fácil de confundir las cosas. ¿Ok? Es por eso que entonces debemos de buscar de Dios. ¿Cómo se obtiene esta sabiduría? Orando, buscando al rostro de Dios, pidiéndole al Señor su dirección, que nos llene de su Santo Espíritu, porque solo el Espíritu Santo da esa sabiduría. Es la sabiduría de lo alto, no lo podemos obtener, no lo podemos comprar con dinero. La sabiduría de Dios solo el Señor la da, y Él la da si la pedimos. ¿Ok? ¿Por qué Él la necesita el pueblo de Dios? Para discernir lo que no es de Dios. Porque el enemigo con astucia nos puede engañar. ¿Ok? Y cualquier cosa que parezca bonito, la va a disfrazar él con la palabra de Dios. Y si usted no sabe la palabra de Dios, no la lee, usted no va a tener conocimiento que lo que le están diciendo es falso. Por eso es que el Señor dice, nos da todos estos ejemplos. Y el mejor ejemplo que tenemos a los, como dicen, a los profetas. Tenemos a Pablo, tenemos a Pedro, ¿ok? Todavía, fíjense que les digo una cosa, Pedro todavía tuvo una falla. Y la falla que tuvo fue que bien lo dicta la palabra de Dios, porque por eso Pablo lo confrontó. Y por eso es que yo digo que Pablo es el mejor ejemplo también en todo eso de la sabiduría, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? La astucia y la inteligencia y la información, porque era un hombre estudiado. Pablo era un hombre que tenía todo el conocimiento y la información y la sabiduría de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, tenía inteligencia, tenía astucia, la usaba pero bajo el control de Dios. Ok, Pedro era un hombre que era humilde y sabemos de dónde Dios lo sacó, ¿verdad? Entonces, aquí vemos la confrontación entre Pablo y Pedro, cuando se acuerdan que Pablo fue a hablarle se fue y habló con Cornelio, se sentó con ellos, comió de lo que ellos estaban comiendo, los evangelizó, se convirtieron. Después que salió de allí, él vio que los judíos lo vieron y lo criticaron. Pero él hubiera sido inteligente, él hubiera dicho, Dios se me presentó, Dios me dijo esto porque el Espíritu le había hablado y Dios le había dado una orden. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Cuando se volvió a juntar con los judíos, volvió, dice, a comer
de igual manera como comían los judíos y se comportaba como ellos, excluyendo, dice, a los gentiles. Entonces vino Pablo y lo corrigió y lo confrontó y le dijo que eso no tenía que ser ya, porque estábamos viviendo bajo la gracia de Dios y Dios le había dado a él un trabajo para hacer, y que eso no era un buen ejemplo ni para los gentiles ni para los judíos. Ok, entonces Pedro se sintió confrontado y se molestó. Pero si él hubiera tenido discernimiento de Dios, o sea, en ese momento el discernimiento de Dios lo hubiera usado, él no se hubiera molestado porque Pablo lo estaba corrigiendo. Entonces allí vemos que Pedro le falló, porque a pesar que ya ves que era un hombre lleno de Dios, había andado con Cristo, lo había visto y Dios le había dado una labor, él todavía se sintió mal. Por eso es muy importante, miren, tener las tres cosas, pero utilizarlas siempre bajo el control de Dios. ¿Ok? Porque Pablo por eso fue que le dijo a Pedro. Porque era un hombre que realmente ejemplo daba de lo que él hacía, lo vivía. Y eso fue lo que le digo a Pedro. Lo que tú dices, lo tienes que vivir y lo tienes que enseñar. ¿Verdad? No tenemos que vivir de apariencia, no tenemos que vivir de engaños tampoco. Entonces eso a Pedro le sirvió. Y Pedro cambió, porque después eran pilares importantes en la iglesia de Dios. ¿Ok? Porque ya después Pedro quedó evangelizando a los judíos y Pablo siguió predicando, dice, para los lados, dice así, de los gentiles. ¿Por qué razón? Porque Pablo hablaba idiomas y Dios lo ocupaba para extender la palabra de Dios a las personas que no hablaban griego, que no eran judíos. So, Dios tuvo un propósito para cada uno de ellos, pero usó la sabiduría. Todos estos hombres usaron la sabiduría de Dios y el conocimiento de lo alto. Y juntaron todo lo que sabían para utilizarlo para la obra de Dios y para que no fueran engañados. Y eso es lo que ahora el Señor nos pide a nosotros, que hagamos en nuestras vidas, que seamos Pablos, que seamos Pedro, ¿okay? Que seamos un Isaías, Daniel. Evitemos ser lo que, como dicen, lo que hizo Jacob con su hermano. Okay. Sin embargo, Jacob también sabemos que al final se reivindicó, okay, porque fue perseguido por su hermano, okay, a causa de todo lo que él había planeado contra su hermano. Pero Dios cambió la vida de ellos dos. Y cuando se reencontraron, se reconciliaron. Y Dios le cambió el nombre a Jacob. ¿Ok? So, Dios tiene siempre, como le digo yo, los seres humanos tenemos que reconocer y entender que la sabiduría es de Dios y que hay que pedirla de lo alto y ser como hicieron estos hombres. Si no la tenemos y estamos mal usándola, pidámosle perdón al Señor y obedezcamos. Hagamos la voluntad de Dios. No sigamos, como dicen, utilizando esto mal para confundir a otros, para hacerle mal a otros, ¿ok? No sigamos, o como dicen, siendo sordos, ¿verdad? Y ciegos. Porque para eso Dios nos llama a pedir la sabiduría para que nosotros dejemos de caminar en ceguera, ¿ok? So, realmente es muy importante y por eso es que yo hablé de estas tres tipos de conocimientos que la Biblia en sí habla. Basado en la palabra de Dios, todas estas tres cosas son utilizadas, pero el ser humano las confunde y las malinversa. Por eso es que le digo yo, tengan cuidado, porque el enemigo usa la astucia y la hace creer tan bien y la pone, pero tan bonita, que la gente por eso es engañada
Porque el enemigo no le va a poner las cosas feas. Se las va a poner muy lindas, muy bonitas. Y ahí es donde el ser humano cae y peca. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del enemigo, usar la astucia de él para engañar a los hijos de Dios. Para hacerlos caer, para hacerlos pecar, para engañarlos. Y tristemente estos hijos que dicen ser hijos de Dios, ya están haciendo las cosas mal. ¿Ok? Porque no tienen sabiduría, no tienen conocimiento y tampoco se molestan en orar, en leer la palabra, en pedirle al Señor esa sabiduría. Lo único que ellos quieren es nomás hacer las cosas por inteligencia humana. Pero de nada sirve que te sepas la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Si toda la inteligencia que tú tienes, no vas a poder entender ese libro con sabiduría, porque la sabiduría viene de arriba para poder entender la palabra y vivir en obediencia, porque lo único que la da es el Espíritu Santo. La inteligencia que tú puedas tener y el conocimiento que tú puedas tener es el conocimiento humano que has adquirido por medio de la vida. Las has adquirido estudiando, las has adquirido leyendo libros, las has adquirido escuchando a otros, las has visto y las has estado implementando en tu vida. Eso no es sabiduría, eso es inteligencia, conocimiento, que obtenemos, y la astucia se las expliqué. Tengamos cuidado para no confundir esas tres cosas, pero las tres cosas son en las manos de Dios, son arma para el mismo enemigo. Arma que podemos nosotros utilizar para nosotros mismos, que Dios nos permite. Pero si las usamos correctamente, si las usamos bajo la dirección de Dios y la sabiduría del Espíritu Santo, no la utilicemos para hacer maldades. Porque entonces eso a Dios tampoco le agrada. No perdamos el tiempo en solamente saber la sabiduría, la inteligencia, la sabiduría que da el mundo. Obtengamos la de arriba, que es la mejor. Y teniendo esa de arriba, las otras que Dios le agregue, que es la astucia y la inteligencia y la información que usted tenga, la va a saber utilizar para lo que Dios le indique en obediencia, haciendo siempre la voluntad de Dios. Que eso es lo que ahora ya no hace el ser humano. Ahora se vale por sí mismo y creen no depender de Dios. Porque muchos, esa información humana que han obtenido, por eso es que muchos no buscan de Dios. Por eso es que muchos son ateos. Por eso es que muchos, ellos se creen suficientes. Y es allí donde también entra la astucia, porque eso es lo que les mete el enemigo y le dice, no necesitas de Dios. Si tenés esta inteligencia, puedes hacer muchas cosas tú solo. ¿Para qué vas a buscar de Dios? ¿Para qué? No lo necesitas. Mira cuántas cosas has logrado solo. ¿Por qué creen que ahora ya la salvación eterna no la buscan? Precisamente por esa manera de pensar. Amén. Entonces, yo voy a concluir en esta tarde, ¿verdad? Y espero en el Señor, ¿verdad?, que este mensaje les haya servido para bendición. Y también quiero abrir paréntesis, ¿verdad? Porque yo sé que hay personas que me escuchan y que de verdad quieren aprender, ¿verdad? Porque yo realmente este canal lo he abierto para explicar, para enseñar, ¿verdad? Que el Señor me ayude, ¿verdad? Siempre en poner palabras que Él quiera, ¿verdad? Porque no ofendo a nadie. Pero sé que hay personas que ya están poniendo, ¿verdad?, cosas en el canal diciendo cosas que no están bien. Y realmente el que no quiera, ¿verdad?, escuchar el live, no entren, porque tienen libre albedrío, pueden decidir no hacerlo, no entrar al canal y no ver las cosas que están ahí, porque realmente no es tal vez para ustedes, sino para las personas que Dios quiere hablar.
A nadie se le obliga a escuchar la palabra de Dios. Esto es voluntario. ¿Ok? Es Dios quien llama a los corazones que quieren aprender y quieren, como dicen, entender más la palabra de Dios. Pero hay que respetar, ¿verdad? Hay que respetar y hay que también respetar a Dios, que el único, como dicen, que merece la gloria y la honra, el honor y todo, es el Señor. Y repito, el canal lo tengo para donde el Señor quiera y quiera tocar el corazón de las personas, pero no obligo a nadie a que entren a escuchar la palabra de Dios. Si esto no les agrada, no les gusta, no ofendan, no entren, ¿ok? Porque esto son cosas que de verdad el enemigo pone en los pensamientos de las personas y esto es negativo. Y esto Dios lo ve, ¿ok? Porque es Dios quien pone las palabras, Dios quien usa las vidas, ¿ok? Y Dios está observando lo que las personas están poniendo en los mensajes. Y eso a Dios no le agrada y con Dios no se meta, ¿ok? Tenga más respeto porque Dios todo lo ve, todo lo pesa con su balanza de justicia. No blasfemen si no quieren escuchar la palabra de Dios, ¿ok? Esto es para bendición de los que quieren escuchar la palabra de Dios y los que no conocen a Cristo y Dios tiene un plan para ellos. Ahí está la palabra de Dios. Pero a nadie se le obliga a entrar al canal a escuchar la palabra de Dios. Así es que por favor pido respeto, ¿verdad? Y siempre espero y son bienvenidos las personas que quieran escuchar la palabra de Dios. Amén. Bueno, me despido de todos ustedes. Que Dios me los bendiga a todos. Y próximamente, ¿verdad? No había entrado porque realmente, pues le dije al Señor, me sentía mal, estaba enferma. Pero pues hoy el Señor ya me dio, ¿verdad? Ánimo. Y le dije al Señor, no voy a dejar de hablar la palabra de Dios después de lo que leí. No, lo reprendo en el nombre de Jesús y lo echamos fuera. Porque no somos bodega de Satanás. La palabra no va a parar nomás solo porque una persona negativa haya entrado. Amén. Así es que muchísimas gracias por haberme acompañado. Que Dios me los bendiga. Y son bienvenidos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Que tengan muy buenas tardes.